Vamos a unir dos locuciones, las del 28 de junio de 1989, que se titula así, Poseed el testimonio de Jesús, y la del 15 de agosto de 1989, que lleva por título Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Pues veréis que luego al final vamos a hacer dos contrastes entre lo que dice en un momento determinado la primera locución y lo que dice en un momento determinado la segunda, que pueden resultar como contradictorios, pero vamos a pedirle la luz al Señor porque es un tema delicado y eso pues necesitaremos mucha luz del Espíritu. Comenzamos entonces, como siempre, os leo las dos lecturas y luego después hacemos otra lectura comentando lo que la Virgen nos dice. Poseed el testimonio de Jesús. Hijos predilectos, con qué amor os miro, y cuánto consuela mi corazón dolorido este vuestro continuo cenáculo, que reproduce aquí la realidad del de Jerusalén. Os recorréis en oración continua, intensa, hecha conmigo. Cuán grata me resulta la liturgia de las horas, el rosario entero que recitáis, la adoración eucarística, la solemne concelebración de la misa que forma el corazón de todo el cenáculo. Os reunís como hermanos que se aman, se ayudan, para llevar juntos el peso de las dificultades que encontráis. Renováis cada día vuestro acto de consagración a mi corazón inmaculado en diversas lenguas, y así os unís realmente a todos vuestros hermanos de mi movimiento que se encuentran esparcidos por todas las partes del mundo. Vosotros formáis parte de mi ejército. Sois porción preciosa de mi maternal herencia. Poseed el testimonio de Jesús y observad los mandamientos de Dios. Satanás se desencadena contra vosotros porque formáis mi talón, es decir, la parte más débil y frágil de mí misma, y porque sois mi progenie. Así hoy os insidia fuertemente y se desencadena contra vosotros con toda clase de tentaciones y de persecuciones. Permaneced serenos, tened confianza en mí. Estos son los tiempos de la batalla y debéis combatir por mi victoria. Por eso hoy os invito a todos a poseer el testimonio de Jesús. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la purificación, para andar por el camino de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia y de una creciente santidad. Entonces así permaneceréis en la seguridad y en la paz, en la confianza y en el filial abandono en mí. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la apostasía, para ser fuertes y valientes testimonios de fe. Por esto os invito a estar cada vez más unidos al Papa, a sostenerlo con vuestra oración y vuestro amor, a recorrer y difundir su magisterio. Indicaréis así a las almas el camino seguro a seguir para permanecer en la verdadera fe. Conservad el testimonio de Jesús en estos tiempos de la gran tribulación. Han llegado los días predichos por el Evangelio y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo, harán grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra hasta seducir a gran parte de la humanidad. Permanecer firmes en vuestro heroico testimonio de Jesús y combatid conmigo contra la fuerza poderosa de aquel que se manifiesta como el enemigo de Cristo. Al final podréis contemplar con alegría mi gran victoria en el glorioso triunfo de Cristo. Os bendigo a todos con vuestros seres queridos, las almas que os han sido confiadas, vuestro ministerio sacerdotal, y acojo entre mis manos todas las intenciones de bien que lleváis en el corazón. Hasta aquí la primera locución. Comenzamos ahora con la segunda, del 15 de agosto del 89. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos.
Hoy miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de su cuerpo glorioso, de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Soy la mujer vestida del sol, soy vuestra celestial capitana, soy la reina de todos los santos. Dirigid vuestra mirada a mí como signo de segura esperanza y de consolación en estos tiempos de la purificación, de la apostasía y de la gran tribulación. Han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del dragón, de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar. Son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios y se conduce a toda la humanidad a vivir sin él. Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres, y así se vuelve más vasta la difusión del culto satánico, de las sectas y de las misas negras. Son los tiempos en los que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero Dios y de la verdadera Iglesia, y este ídolo es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Son los tiempos en los que todos aquellos que sigan este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano. Son los tiempos en los que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por tanto, son los tiempos de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, encuentran reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia y no se dejarán marcar con su diabólico sello. En cambio, aquellos que adorarán a la bestia y a su estatua y recibirán su marca en la frente o en la mano, beberán el vino de la ira de Dios, vertido en el cáliz de su terrible castigo, y serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles santos con fuego y azufre. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente en nombre del Cordero y en nombre de su Padre, porque no han traicionado a su Dios, y en su hablar nunca ha habido una mentira, y siguen al Cordero donde quiera que vaya. Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños niños, que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado, para vivir conmigo los momentos conclusivos de la batalla y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado, que representa el gran castigo de Dios. Por eso hoy os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculado recoja, mi amor maternal os sostenga para ser en estos tiempos valientes testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. Aquí concluye esta segunda locución. Pues siempre con la ayuda y la luz del Espíritu Santo, pues tratamos de comentar un poco. No podrá ser comentario de todo, absolutamente todos los temas, porque algunos temas ya se han comentado y se volverán a comentar, porque hay temas que vuelven más de una vez, muchas veces, y entonces trataremos de ir a aquellos que hoy puedan resultar los más importantes no porque sean más importantes que los otros, sino porque los otros ya se han comentado más o se comentarán más. Hijos predilectos, poseed el testimonio de Jesús. 28 de junio de 1989. Hijos predilectos, con qué amor os miro y cuánto consuela mi corazón dolorido este vuestro continuo cenáculo que reproduce aquí la realidad del de Jerusalén. La verdad es que esto es una gracia muy grande.
La primera, que nos sintamos mirados por la Virgen. Pues muchas veces mucha gente se siente sola o deprimida, como que nadie le quiere. Pues yo les diría, hay alguien que sí que te ama y que te mira con infinito amor, aunque tú no la veas, y esa es María. Le pido al Señor que todos los cristianos sintamos esa mirada amorosa de la Virgen en nuestras vidas, porque es importantísimo sentir su amor, su cariño, su presencia maternal, porque todos la necesitamos. Y luego una cosa que siempre me maravilla, que nosotros, pobres, pequeños, pecadores, débiles, podamos ser consuelo de la Virgen. Ella, que es la reina de los ángeles, que es la reina del cielo, la esposa de Cristo, la que está por encima de todos, porque el Señor la ha coronado sobre cielos y tierra, que nosotros la podamos consolar. A mí este tema siempre me impresiona mucho, hasta qué punto el Señor, cuando dice el Señor que su delicia es estar con los hijos de los hombres, que nos necesita. La Virgen aquí muchas veces nos dice con esas palabras, os necesito. Y tú dices, Dios de mi vida, el proyecto que Dios tiene sobre el hombre es infinitamente grande. Y el poder que nos da de consolar a la Madre de todo consuelo, Nuestra Señora de Consolación, pues esa es Nuestra Señora de Consolación, Madre de todos los desesperados, de todos los que se sienten solos, a su vez nosotros la podemos consolar. Esto sería un pensamiento como para digerirlo muchas veces, pensarlo muchas veces y darle gracias al Señor de que sea así. Luego aquí nos dice la Virgen por qué se le da ese consuelo. Os recogéis aquí en oración continua, intensa, hecha conmigo. Cuán grata me resulta la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, sabéis que es la oración pública de la Iglesia. Las principales horas son pues laudes, los maitines que se llamaban también vísperas, y luego lo que se llama la hora menor. Entonces, esa oración pública, que incluso antes, fijaos la importancia que le daba la Iglesia antes del concilio, que un sacerdote, si no decía misa, no pasaba nada, pero si no rezaba la liturgia de las horas, estaba considerado un pecado grave, si no lo hacía en el mismo día. Entonces, esa oración, aunque fijaos, porque también esto es importante, es una oración que está hecha sobre salmos, sobre todo, o himnos que hay en la Biblia. ¿Cómo le encanta esa oración? No solo la oración que algunos dicen que orar solo espontáneamente como un hijo, no. Orad como el Señor nos enseña. Y la liturgia de las horas, pues la verdad es que sobre todo el libro de los Salmos es una maravilla, y ahí están todas las situaciones humanas, todos los sentimientos humanos, y la verdad es que si lo hacemos, pues la Virgen además nos dice que le damos un gran consuelo. El rosario entero que recitáis, yo estaba allí y se rezaban los 3 rosarios todos los sacerdotes juntos, no cada uno por su cuenta, sino todos juntos. Es decir, el rosario para la Virgen es el arma que nos dio en Fátima para todos los problemas, para la paz del mundo, para la paz de las familias, para la paz del corazón. Y la verdad es que no sabemos, y si lo rezamos juntos, tiene una fuerza especial. Luego dice el rosario, la adoración eucarística. Imaginaos la adoración eucarística, que gracias a Dios poco a poco se está renovando, y cada día hay más capillitas de adoración perpetua, donde día y noche se adora al Señor, pero en tiempo que lo decía aquí la Virgen, en el año 1989, había muy poco, y había mucha frialdad de adoración eucarística, mucha misa sí, pero tiempos de adorar al Santísimo en la Eucaristía, muy poco. Entonces hay que dar gracias a Dios que poco a poco se está recuperando, y os animo a todos a pertenecer a grupos que mantengan la oración continua delante de la Eucaristía, porque eso será la salvación del mundo. Y luego dice aquí una cosa curiosa que la tenemos que tener muy presente, sobre todo algunos, porque dice: la adoración eucarística, la solemne concelebración de la misa que forma el corazón de todo el cenáculo. He estado en algunos cenáculos allí en Colevalenza, en Italia,
pues éramos 200 y pico, 250 sacerdotes, unos 30 o 30 y tantos obispos, arzobispos y patriarcas, y todos en la misma solemne concelebración, todos los misas, todos los días era una concelebración extraordinaria, con cantos, y la verdad es que era una hermosura donde se visibilizaba también la unidad de la Iglesia. Y en esto os doy un pequeño detalle, porque como sé que hay algunas personas que desechan el Novus Ordo, y solo no vamos a hacer una comparación entre el Vetus Ordo, la forma antigua de decir la misa, y esta nueva, pues que cada uno elija lo que quiera. Pero lo que no se puede hacer es rechazar el Novus Ordo. La Virgen aquí nos está diciendo que la concelebración no está en el Vetus Ordo. En el Vetus Ordo cada sacerdote decía la misa en su altar. Entonces, con esta alegría que nos dice la Virgen que le damos con la concelebración, nos está diciendo que también el Novus Ordo a ella también le agrada. Entonces, pues en esto no discutamos más de lo debido y aceptemos uno y otro porque es normal, y bendigamos al Señor, que cada uno, si le llena más una misa que otra, pues que acuda a ella, pero no hagamos la guerra de una cosa que la Virgen nos está diciendo que ella lo bendice y le agrada. Así, os reunís como hermanos que se aman, se ayudan para llevar juntos el peso de las dificultades que encontráis. Eso es verdad, tenemos que tener presente hoy más que nunca, o como siempre, lo que decía que Jesús decía: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y los antiguos, los primeros cristianos, muchos de ellos se convirtieron porque, como dicen los Hechos de los Apóstoles, mirad cómo se aman. Y esto, la verdad es que estamos escasos. Una vez dice: Dios mío, hay gente que está yendo a misa 30 años, se sienta en el mismo banco, está junto a otra persona, a lo mejor 30 años, y no se conocen. Y tendríamos que en esto, pues, hacer un examen de conciencia, porque no son solo gente que se reúne, sino que se reúne y se ama. Y en esto todo lo que insistamos es poco. Pero pasamos porque está clarísimo, este aspecto está clarísimo y no necesita mucha insistencia. Renováis cada día vuestro acto de consagración a mi corazón inmaculado en diversas lenguas, y así os unís realmente a todos vuestros hermanos de mi movimiento que se encuentran esparcidos por todas las partes del mundo. Vosotros formáis parte de mi ejército. ¿Veis? Esto también es interesante lo que nos dice aquí la Virgen, porque la consagración que hacemos hoy, como hemos hecho y siempre lo hacemos, la consagración a la Virgen, no importa con qué fórmula. Hay muchas fórmulas de consagración a la Virgen. Nosotros decimos: el bendita sea tu pureza, es una fórmula de consagración, por así decir, pero no importa la fórmula. Lo que importa es que seamos conscientes de esa consagración. Y esa consagración no solo nos une con la Virgen, sino con todo el ejército de la Virgen, con todos aquellos que se consagran a María. Y al consagrarnos, ella pone su manto sobre todos y cada uno de nosotros y nos hace su gran familia. Entonces, que esto, pues, renovemos con alegría cada día la consagración a María. Porque sois porción preciosa de mi materna herencia. Poseed el testimonio de Jesús y observad los mandamientos de Dios. En el Apocalipsis aparece precisamente estas dos cosas: testimonio de Jesús y mandamientos del Señor. Y es que los dos son inseparables. Para cumplir los mandatos necesito la gracia de Jesús, necesito testimoniar a Jesús. Pero para amar a Jesús necesito cumplir los mandamientos. Estos son mis discípulos, los que cumplen la voluntad de mi Padre. Si me quieres seguir, cumple los mandamientos de Dios. Este es el que me ama, el que cumple los mandamientos de Dios, nos recuerda San Juan. Entonces son inseparables. Hay gente que se conforma con los mandamientos
y le importa poco el testimonio de Jesús. O uno que piensa que con solo hablar de Jesús, no, el testimonio es palabra, fe en Jesús y mandamientos cumplidos, o tratándolos siempre de cumplir cada día mejor. Poseed el testimonio de Jesús y observad los mandamientos de Dios, inseparables. Satanás se desencadena contra vosotros porque formáis mi talón, es decir, la parte más débil y frágil de mí misma, y porque sois mi progenie. Así hoy os insidia fuertemente y se desencadena contra vosotros con toda clase de tentaciones y persecuciones. Permaneced serenos, tened confianza en mí. Dice la Virgen que formamos parte su talón. Recordad que la Virgen nos dice, la Virgen en el Génesis nos dice que el Satanás intentará morder el talón y ella lo aplastará con su talón. Y nosotros, la Virgen nos dice que somos ese talón. Débiles, la parte más débil del cuerpo si queréis, pero es con eso con lo que la Virgen, para que se vea que es obra de su gracia y no de otra cosa, de nuestro poder, es con la que humillará a Satanás. Permaneced serenos, tened confianza en mí. Estos son los tiempos de la batalla y debéis combatir por mi victoria. Estos son los tiempos, lo repite más de una vez en el libro. O sea, una de las cosas más extraordinarias, todo el libro es extraordinario, pero nos lo enmarca en este tiempo. Todo lo que nos dice es para este tiempo. Nos dice muchas veces y de muchas formas que estamos en la batalla decisiva final y que nosotros, no nuestros nietos o nuestros hijos que nosotros estamos en esa batalla y que vamos a ver, si Dios quiere, ese triunfo del corazón inmaculado. Entonces tenemos que disponernos porque esos tiempos han llegado. Estos tiempos del Apocalipsis, por eso aquí la Virgen en este libro lo que hace es revelarnos en gran parte el libro de la revelación, que es el Apocalipsis. Y nos lo hace porque ha llegado el tiempo del Apocalipsis, de que se cumpla todo lo que está ahí predicho. Y nosotros somos pues esos bienaventurados que les toca esta parte más decisiva y más así definitiva de la batalla entre el bien y el mal, y que por tanto necesitamos más que nunca de la oración, de la fuerza de Dios, de la gracia del Señor. Por eso hoy os invito a todos a poseer el testimonio de Jesús. Y luego viene a decir aquí el testimonio de Jesús, en qué época se va a dar. Y lo dice de nuevo, y nos dice tres cosas de estos tiempos. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la purificación, para andar por el camino de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia, y de una creciente santidad. Entonces así permanecéis en la seguridad y en la paz, en la confianza y en el filial abandono de mí. Por tanto, habla de que estos tiempos son de purificación. Y en estos tiempos de purificación lo único que nos salvará es la fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Continúa, poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la apostasía. ¿Veis? Nos está diciendo, estamos en tiempos de la purificación, tiempos de la apostasía, para ser fuertes y valientes testimonios de Jesús, de fe, perdón. Fuertes y valientes, necesitamos la fortaleza y el valor. Quiere decir que eso se necesita cuando hay dificultades grandes. Cuando no hay dificultades no necesitamos mucha fortaleza y mucho valor. El valor necesitamos pues delante de un toro bravo, pero delante de un mosquito no. Entonces necesitamos ese valor porque los tiempos son de la apostasía. Y sigue, para esto os invito a estar cada vez más unidos al Papa, a sostenerlo con vuestra oración y vuestro amor, a acoger y difundir su magisterio. Indicaréis así a las almas el camino seguro a seguir para permanecer en la verdadera fe. Esto ahora mismo no lo comento porque lo dejo al final para comentarlo con lo que nos dice al final la siguiente locución. Conservad el testimonio de Jesús en estos tiempos de la gran tribulación. ¿Veis? Estamos tiempos de la purificación, tiempos de la apostasía, tiempos de la gran tribulación. No es que vendrán, estamos en estos tiempos de la gran tribulación.
Han llegado los días predichos por el Evangelio y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo, harán grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra hasta seducir a gran parte de la humanidad. Lo estamos viendo. Permaneced firmes en vuestro heroico testimonio de Jesús y combatid conmigo contra la fuerza poderosa de aquel que se manifiesta como el enemigo de Cristo. Al final podréis contemplar con alegría mi gran victoria en el glorioso triunfo de Cristo. Es bueno que insistamos mucho en el testimonio de Cristo. Hoy muchos hablan de paz, de fraternidad universal, de todos hermanos, todo lo que sea. Aquí la Virgen lo que nos pide es el testimonio de Jesús. Porque nada bueno se puede hacer sin Él. Nada bueno. Por muy hermoso que parezca, por muy palabras hermosísimas que parezcan, sin Jesús, no hagáis caso. El testimonio es el de Jesús, no el de ser buenos, no ser buenecitos o ser un testimonio de palabras bonitas, un testimonio de amar la naturaleza o de... Si no damos el testimonio de Jesús no sirve de nada, todo lo demás bienvenido sea, pero nunca lo olvidemos, todo en Cristo, por Cristo y para Cristo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Por tanto, toda la sociedad tiene que rezumar a Cristo, toda la naturaleza tiene que rezumar a Cristo, toda la persona humana tiene que rezumar a Cristo. Y eso en estos momentos estamos muy lejos de ello. Si nosotros cristianos no damos ese mensaje, ¿quién lo va a dar? La Virgen cuenta con nosotros y dice que ese testimonio, aunque seamos pocos, es imprescindible para el triunfo de su corazón inmaculado. Os bendigo a todos y luego habla de mi gran victoria en el glorioso triunfo de Cristo. Os bendigo a todos con vuestros seres queridos, las almas que os han sido confiadas, vuestro ministerio sacerdotal, y acojo entre mis manos todas las intenciones de bien que lleváis en el corazón. Bien, pasamos a la siguiente. 15 de agosto del 89, aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Hoy miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Soy la mujer vestida del sol, soy vuestra celestial capitana, soy la reina de todos los santos. Dirigid vuestra mirada a mí como signo de segura esperanza y de consolación en estos tiempos de la purificación, de la apostasía y de la gran tribulación. Han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del dragón de la bestia, que viene de la tierra, y de la bestia que viene del mar. Han llegado. No dice que llegarán. Aquí ya pone como presente en el año 89 que han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del dragón de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar. Son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios y se conduce a toda la humanidad a vivir sin Él. Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres y así se vuelve más vasta la difusión del culto satánico, de las sextas y de las misas negras. Son los tiempos en los que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero Dios y de la verdadera Iglesia, y este ídolo es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Son los tiempos en los que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano. Son los tiempos en los que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por lo tanto, son los tiempos de vuestra constancia. ¿Veis cómo nos identifica? Está de vuestra constancia, no la de los hijos o la de nuestros padres, de nuestra constancia, porque estamos en estos tiempos que la Virgen acaba de decir que son exactamente lo que nos dice el Apocalipsis. Fijaos que el Apocalipsis dice también una cosa impresionante. Dice que le dio poder a estas fuerzas del mal, al anticristo, de vencer a los santos. Por tanto, aquí la Virgen no engaña a nadie. No nos pone un cristianismo edulcorado
alegre para el mundo. Nos pone lo primero la cruz, que tenemos primero que batallar, que incluso que vamos a ser derrotados, pero ella lo que nos dice que esa derrota será precisamente nuestra victoria. Y nos dice también, así un poco como entre paréntesis, pero algo que al principio dice la Virgen: miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Esto merecerá la pena quizá un día comentarlo más, pero hoy que está tanto esta cuestión del cambio de género, es impresionante. La Virgen dice: miradme a mí con mi cuerpo. En esta fiesta que está inaugurando de la Asunción de María a los cielos, es que María fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Y esto es importantísimo, que esto nosotros lo tengamos hoy presente. El alma está hecha para el cuerpo y el cuerpo para el alma. No vale la transmigración de las almas, no vale la reencarnación, absolutamente no. Pero no vale el cambio de sexo. María subió a los cielos con su cuerpo de mujer, porque el cuerpo de la mujer es muy distinto del hombre, y no es cuestión de dos órganos, es cuestión de todo el ser, incluso del alma. El alma femenina, o siendo igual que la del hombre, es alma femenina y alma masculina, es distinta. Entonces, en este tiempo donde estamos con esta locura del cambio de género, que va absolutamente contra Dios creador, porque Dios los hizo hombre y mujer, y a María la eleva como mujer, en su cuerpo de mujer. Y todos los hombres serán elevados o no, y todas las mujeres como tales, como hombres o como mujeres. No serán elevados como transexuales. Eso es una locura. Y estamos viendo cómo todo eso está triunfando y nadie se opone a esa barbaridad. Pues nosotros, nuestra forma de ver el hombre, el mundo, la sociedad, lo bueno y lo malo, nos lo dicta la Sagrada Escritura. Entonces, para nosotros, sabemos que si queremos amar a los hombres, los tenemos que amar en la verdad, y les tenemos que decir cuál es el camino de la verdad o de la mentira, no porque nosotros seamos más inteligentes ni más buenos, sino porque nos fiamos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y de Dios sí que nos podemos fiar, del hombre no. El hombre más sabio del mundo sabe nada comparado con lo que es la realidad, tanto visible como invisible. Entonces, no comento mucho más esto, pero bueno, tenerlo presente, porque creo que esto lo tendremos que ver, pero pensarlo mucho, porque hoy nos está afectando de una forma particular, y lo que a uno le maravilla es que ante esta locura intelectual, pues casi nadie se revela. Está todo dominado por, como nos dice aquí, son los tiempos que se construye un falso ídolo y una falsa iglesia, el culto satánico, y para poner en lugar del verdadero Dios y de la verdadera iglesia, un falso Cristo y una falsa... Estos son los tiempos, hermanos, no son tiempos fáciles. No son tiempos nada fáciles, sobre todo para los creyentes en Cristo. Para los verdaderos católicos no es nada tiempo fácil. Si de esto no somos conscientes, pues nos van a engañar. Tenemos que ser astutos, nos dice Jesús, y sencillos, pero astutos también. Por lo tanto, dice aquí la Virgen, son los tiempos de vuestra constancia. De nuevo insisto, la Virgen nos dice, os toca a vosotros, de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Claro, ya solo la constancia es una palabra que nos dice que ser constantes no es un momento. Hay un dicho que decía, hay gente que tiene arrancada de caballo, pero luego continúa como asno. Ya más, hay gente que en un momento determinado pues es muy valiosa, pero luego cede. Entonces aquí lo que la Virgen nos dice es lo que nos dice el Evangelio: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
no solo con un momento de conversión o con un momento de generosidad, sino la constancia está implicando un continuo, y un continuo difícil. Y claro, yo pienso más de una vez, digo, si yo estuviera en una cárcel, como hay cristianos que llevan 20 años en cárceles o más, solo por mantener el testimonio de Jesús, digo, ¿yo sería capaz? Me lo pregunto, porque posiblemente no. Y la constancia hoy, en medio de un mundo donde se ríe de lo sagrado o se burla, o en nombre de, o te llama intolerante por decir las cosas que dice Jesús, pues no es nada fácil. Entonces aquí necesitamos pedirle al Señor, ayúdanos a ser constantes. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, encuentran reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña. Entonces, no os dejéis seducir por muchas de las cosas que hoy se habla, de paz, de tolerancia, de no sé cuántas cosas, porque en el fondo queda todavía tiempo de persecución. Si recordamos en el Apocalipsis, los justos que han muerto piden al Señor, danos justicia. Y dice, esperad a que todavía la sangre de los que faltan pues se dé para la gloria del Señor. Y todavía aquí la Virgen nos está diciendo, falta todavía que algunos sean capaces de dar la sangre para que se llegue a plenitud el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia y no se dejarán marcar con su diabólico sello. En cambio, aquellos que adorarán a la bestia y a su estatua recibirán su marca en la frente o en la mano, beberán el vino de la ira de Dios, vertido en el cáliz de su terrible castigo, serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles santos con fuego y azufre. Este lenguaje hoy nos resulta muy duro, pero tenemos que ver que la Biblia nos dice muy claro que toda causa tiene un efecto, que no hay nada que quede inútil, que un pecado tiene un efecto malvado y una justicia tiene un efecto santificador, que no da lo mismo lo que sea, que lo que hagamos después tiene consecuencias incluso para toda la eternidad. Y la palabra que aquí emplea la Virgen del castigo, de todas estas cosas que lo dice el Apocalipsis, pues la verdad es que no podemos corregir la Biblia. Y la Biblia en muchísimas ocasiones, posiblemente una de las palabras que más usa es la palabra castigo o ira de Dios, porque con eso ¿qué nos quiere decir? Que el hombre se puede autodemolir, autodestruir y que ante eso encuentra lo que se quita de la semejanza de Dios y él mismo se destruye, y a eso se le puede llamar la ira de Dios. Eso se podría leer, pero no podemos quitarlo. Lo que importa en esto es que todo tiene consecuencias. Si haces el bien, tendrá consecuencias benéficas ahora y siempre, sobre todo en la eternidad. Y si haces el mal, si crees en el bien, si crees en la justicia, si crees en el santo, en Jesús, tendrá unos efectos muy distintos de los que piensan que no pasa nada, que Dios es misericordioso y que hagas lo que hagas que no importa. Eso es una falsa lógica. Desde luego no es la lógica del Evangelio. Hacer aquí el mal o en nombre de no sufrir, pues hacer las cosas que el Señor no quiere, pues tiene consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedir hoy el santo temor de Dios porque está muy olvidado. Y sin embargo es el inicio de la sabiduría y el culmen de la sabiduría, el santo temor de Dios. Pues seguimos porque esto aparecerá muchas veces, más de una vez. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, porque no han traicionado a su Dios, y en su hablar nunca vino una mentira y siguen al Cordero donde quiera que vaya.
Importante aquí también lo de la mentira. Vamos a pedirle al Señor la gracia de no mentir nunca. La mentira es lo más contrario a la verdad y solo la verdad nos puede hacer libres. La mentira, que es un arma política para algunos que piensan que el fin justifica los medios, es una forma que destruye en el fondo al mismo que la usa y revela o su mala intención o que tiene miedo al que dirán y por eso miente. No es libre, el que miente no es libre, ni hace libres. En este sentido tenemos que ser muy constantes, tenemos que cuidar mucho ese aspecto de la cuestión de la verdad y la mentira, porque es peligrosísimo, o puede ser peligrosísimo. Y luego nos dice aquí que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Podía haber dicho siguen al León de Judá. Dice, siguen al Cordero, es lo que nos dice el personaje del Apocalipsis, es el Cordero, es las bodas del Cordero. Los títulos del Señor tienen todo su significado. Aquí todavía es el Cordero que sufre y siguen al Cordero por donde quiera que vayan. Que no lo dejemos nunca, sigamos como las santas mujeres con María, a donde iba el Cordero. Si lo llevaban a Getsemaní, si lo llevaban allí al Calvario, allí iban con él. Y allí estuvieron con él, como un Cordero, llevado al matadero. Y todos los demás soportando. Ahí sí que son ellos una constancia de los santos. María con Juan Evangelista y con las santas mujeres nos dan un testimonio admirable de seguir al Cordero. Y nunca olvidemos lo que nos dice el Catecismo, que la Iglesia debe pasar también por la Pascua de su Señor. Y entonces estamos en esos tiempos donde lo que nos está aquí diciendo la constancia de los santos la necesitamos más que nunca. Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños niños, que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado para vivir conmigo los momentos conclusivos. ¿Veis lo que estamos diciendo? Momentos conclusivos de la batalla y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado, que representa el gran castigo de Dios. Esto lo veremos más veces también, pero ahora vamos también a la última y a la luz de esta comentaremos la anterior que hemos dicho de la locución anterior. Por eso hoy os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculado os recoja, mi amor maternal os sostenga, para ser en estos tiempos nada fáciles, ya nos lo ha dicho, que no son nada fáciles, la Virgen no engaña, no nos dice que todo va a ser, no. En estos tiempos, para ser en estos tiempos valientes testimonio de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. La verdad es que esta última frase, yo lo he leído varias veces el libro, como os he dicho, y hasta hace 2 o 3 últimas lecturas casi no me había dado cuenta de la importancia de lo tremendo de esta frase. Y en un primer momento tú dices, ¿pero qué me está diciendo aquí la Virgen? De mantener, de ser testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. Fue tal que miré a la edición italiana, la 26, la edición típica, para ver si esta traducción estaba bien o estaba mal. Y no, estaba bien, está bien traducida, de frente a la Iglesia y a toda la humanidad. Fijaos qué contraste dice esto con lo que nos ha dicho en la anterior. Y este contraste es más común de lo que parece en el libro. Dice, por esto os invito, en la anterior que hemos leído, cada vez más unidos al Papa, a sostenerlo con vuestra oración y a vuestro amor, a acoger y difundir su magisterio. Indicaréis así a las almas el camino seguro a seguir para permanecer en la verdadera fe. Parece que contrasta. Por un lado, para permanecer en la verdadera fe, tengo que estar unido al Papa y
Sin embargo, aquí me dice que tengo que estar frente a la iglesia y entonces uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Se contradice la Virgen o no se contradice? Pues aquí tenemos que pedir, por eso decía al principio, mucha luz al Espíritu Santo. Porque necesitamos un poquito, esto nos lleva a ver quién es la Iglesia, y a ver también quién es el Papa, y a ver en qué tiempos, y a ver, por tanto, qué es la obediencia también, hasta dónde tiene que llegar en un momento o en otro. Comenzamos un poquito por lo de la Iglesia. Leyendo el otro día el libro que os lo recomiendo de consuelo también, Pluma de Águila y Corazón de León, ella en un momento determinado dice que la Iglesia es la gran desconocida. Lo mismo que Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Pues si hoy nosotros preguntáramos quién es la Iglesia, qué es la Iglesia, pues llevaríamos la sorpresa quizá de que muchísima gente, incluso que va a misa diariamente, confunde la Iglesia con lo externo, con lo que el mismo catecismo pues llama, por así decir, como la arquitectura, lo externo. y tenemos que profundizar que en la Iglesia lo más profundo, lo más es que es esposa de Cristo, que es una con Cristo. Si recordáis, uno de los tiempos anteriores nos decía que Jesús es la verdad, el camino, la vida, y como la Iglesia es lo mismo, el camino, la verdad y la vida, porque está impregnada de Cristo, es en el fondo Cristo místico, es en el fondo la esposa de Cristo, y esa es esposa fiel, y esa nunca nadie podrá con ella, será siempre inmaculada. Por eso la Iglesia siempre podrá santificar, porque es santa, si no, no podría santificar. Pues, aunque hablamos mucho de la Iglesia, sí que tenemos que ver quién es esto de la Iglesia. Os recomiendo, por ejemplo, leer incluso las notas de la Iglesia, porque la Iglesia es una santa católica y apostólica, y ver, podemos fijarnos hoy mismo en dos de las notas. La primera, que es una. ¿Qué significa que es una? Pues en el fondo, entre otras cosas, que es la verdad, porque la verdad es una. Las verdades que tiene la Iglesia, fuera de la verdad, si uno separa una verdad de las demás, deja de ser verdad. La Iglesia es una o ninguna, como nos dice alguna persona en su libro de Así en la tierra como en el cielo. Es una o ninguna. No puede haber una iglesia o muchas iglesias. Es una o ninguna. Y la verdad podemos decir que es una o ninguna. Si tú separas una verdad, tienen que estar en conexión todas las verdades unas con otras. Y eso la Iglesia lo ha tenido siempre firme, de tal forma que basta una herejía para destruir la fe de la Iglesia, para destruir la Iglesia. Y eso la Iglesia, no hay que esperar a que haya muchas herejías para que la Iglesia se corrompa. Es solo una. Pensemos un ejemplo que puede servirnos como de imagen. ¿Recordáis cuando Jesús lo crucifican? Los soldados se reparten la ropa, pero la túnica la echan a suertes. ¿Y por qué la echan a suertes? Porque es una túnica inconsútil. Si nada más que se le quite de un solo hilo, por así decir, nada más que rompas por un lado, destrozas toda la túnica. Entonces, por así decir, la verdad es una, es inconsútil, no la puedes tocar, no la puedes repartir. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Y entonces, en este sentido, tenemos que pedirle al Espíritu Santo cuidado, que no tengo que esperar a que dentro de la Iglesia haya una confusión total, sino que nada más que haya una sola verdad fuera de sitio y se estropee y no sea verdadera, por así decir, porque no está en conexión con las demás, esa está corrompiendo la Iglesia.
Luego, por ejemplo, tenemos lo del que es apostólica, y ahí el catecismo del compendio del catecismo nos dice por qué la Iglesia es apostólica, y da 3 razones. La primera razón es que por su origen, que es apostólico. Luego da la otra razón, que porque tiene la misma doctrina apostólica. Y luego la otra, que da como esta especie de lo externo de la Iglesia, la arquitectura, la estructura de la Iglesia. Porque la estructura de la Iglesia es la palabra que usa el catecismo, si no recuerdo mal, es también apostólica, porque los que dirigen, guían y, por así decir, santifican y gobiernan la Iglesia son sucesores de los apóstoles. Son las 3 cosas. Normalmente los cristianos, los católicos, decimos que es apostólica porque tienen el origen apostólico, y los que la gobiernan son también sucesores de los apóstoles. Pero la segunda nota me da la sensación que no todos los cristianos la tienen presente, que es que sea la doctrina de los apóstoles. Entonces, si la estructura, lo que el mismo catecismo llama estructura, que sería obispos, papa y sacerdotes y diáconos, eso sería un poco lo que en el fondo con esa palabra viene a significar, esa es la estructura de la Iglesia, que es en el fondo lo menos importante. Esa estructura sí que puede pecar, porque son hombres, pero la Iglesia en lo más profundo no, es santa y santificadora. Bien, pues en esta estructura de la Iglesia, el que la doctrina sea igual a la de los apóstoles es fundamental. ¿Qué ocurre si la doctrina de hoy no es igual que la de los apóstoles? Tiene sentido lo que la Virgen nos dice: resistir frente a la Iglesia, frente a esa estructura de la Iglesia, que está en el fondo negando la base de esa Iglesia que es apostólica. Y estás aquí, veis que entonces la Virgen no tiene contradicción. Porque en el Nuevo Testamento y aquí en el libro también hay muchos como contrarios, pero no contradictorios. Mi alma es contraria a mi cuerpo, uno es espiritual y otro es materia, pero no son contradictorios. En el Evangelio, la fe camina sobre, como por así decir, contrarios, como 2 vías del tren, pero que entre ellos no son contradictorios, se necesitan uno al otro. Como en Jesús no es contradictorio ser Dios y hombre, parecen ser contrarios, porque no es lo mismo ser creador que criatura, saberlo todo como Dios y no saber nada como criatura, y tener que ir aprendiendo. ¿Cómo se unifica eso en una persona? En el fondo no lo sabemos. Podemos intuir, podemos más o menos, pero no lo sabemos. Pero son contrarios, pero no son contradictorios. Y aquí esto puede parecer contrario, pero no es contradictorio. Hay que obedecer al Papa, como nos dice aquí, para mantener la fe, siempre que el Papa sea lo que tiene que ser. El otro día, pensando sobre esto, la verdad es que este es un tema delicado, me ha llevado también a estar ahí pidiéndole mucho al Espíritu Santo, y seguro que a lo mejor no sé lo que será, pero me vino un pensamiento que no sé si será válido o no. Porque claro, todo esto de la estructura de la Iglesia, una parte fundamental es el Papa. Y entonces el Papa es sucesor de Pedro, pero no es Pedro. No es Pedro. Como es vicario de Cristo, pero no es Cristo. Pedro abarca mucho más. Me vino al pensamiento como que los papas son como joyas de un gran collar, por así decir, más o menos. No sé si son 265 papas válidos, porque ha habido otros papas que no lo eran antipapas. ¿Qué une a todos esos papas? ¿Qué une? Son cada uno una joya, pero ¿qué los une? Pedro. El hilo que los une es Pedro. Y eso explicaría incluso cómo en momentos donde no ha habido papa, Pedro sí que ha existido, porque si no, no existiría la Iglesia. Está fundada sobre Pedro.
Y de alguna forma ahí está incluso esos momentos entre lecciones o momentos que ha habido que no, pues Pedro es mucho más. Si un papa se sale fuera se contradice con otros papas, pues se ha salido fuera del collar, ya no hay que obedecerle. Si fuera así, estamos hablando teóricamente. Y la Iglesia sobre este tema, lo que pasa es que este es un tema muy largo, sería para profundizar mucho más, pues se ha planteado siempre si un papa puede ser hereje o no y qué hay que hacer con el papa hereje. Esta frase, como os digo, de aquí que resulta tan llamativa, ser testimonios frente a la Iglesia y a la humanidad, pues en el fondo hay que agradecer a la Virgen que nos lo diga tan claro, porque yo no me atrevería a sacar esta conclusión, pero es una conclusión que va implícita en cosas que dice la Virgen. Nos dice que en nuestro tiempo la masonería domina la Iglesia, que el hombre inicuo se sentará en el sitio de Pedro. No se puede obedecer a la masonería, aunque vayan vestidos de cardenales y obispos, porque lo que quieren es un falso Cristo y una falsa Iglesia. No se puede dominar la Iglesia, el hombre inicuo vendrá para acá, la Virgen insiste continuamente que quedará solo un pequeño resto y un pequeño rebaño, que la mayoría seguirá al falso profeta, seguirá las falsas doctrinas, y entonces estamos en un momento súper delicado. Y entonces, viendo incluso cosas que están pasando en la Iglesia, que dices, Dios mío de mi vida, lo que están contemplando mis ojos ahora es mucho más de lo que en el año 89 decía la Virgen. Y uno dice, vamos a ver, es la estructura de la Iglesia la que rindió homenaje a la Pachamama en el Vaticano y en los jardines vaticanos. La idolatría, eso es un acto de idolatría. Y la idolatría es el pecado más castigado por la Biblia, el que más. Incluso, no sé si en el libro de la sabiduría, se nos dice que la idolatría es principio, causa y fin de todos los males. Y por eso, si leemos con atención la Biblia, vemos que lo más castigado, lo que más le preocupa a Dios es la idolatría del hombre, de que adore a falsos dioses, o que se adore a sí mismo, o que adore a Satanás. Adorar a los falsos dioses sería lo más peligroso para los hombres. Entonces tú dices, ante una cosa tan gravísima como esa idolatría, el silencio de lo que el catecismo pues llama la estructura de la Iglesia, son palabras del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, es tremendo. Frente a eso es necesario nuestro testimonio. Y nuestro testimonio no solamente tiene que ser un testimonio verbal, porque el testimonio implica todo. A uno que se casa tiene que decir sí, no basta con un gesto, tiene que decir sí. La palabra es fundamental. Los que dan el testimonio de Jesús es con su palabra. O un testimonio, por ejemplo, que es también una barbaridad de poner a un hereje como Lutero como modelo de testigo evangélico. Es una barbaridad, porque es poner en entredicho lo que han dicho durante 500 años todos los papas y todos los santos y todos los teólogos de esos 500 años. Un hombre que ha sido un desastre para la cristiandad, para la Iglesia, e incluso para Europa, dividiéndola, creando guerras, etcétera, en un momento delicadísimo donde estaba la expansión del Evangelio por América o la amenaza de los turcos, pues la verdad que eso se nos proponga como testigo de Evangelio o como una lectura que nos va a hacer mucho bien. Me parece que contra eso es obligatorio decir no. Y el silencio, la Virgen llama aquí contra los que más la Virgen da duro, contra los pastores por ser perros mudos, por no hablar cuando tienen que hablar.
Y cuando uno calla delante de un mal o delante de un pecado, se hace partícipe de ese mal y de ese pecado. Y esto es muy gordo. Esto es muy gordo. Si yo no protesto o yo aplaudo por una cosa o la otra, yo me hago partícipe de eso. Si yo aplaudo el aborto, me hago partícipe del aborto. Y si yo lo ensalzo, me hago partícipe de ese crimen. Entonces es una cosa pues tremenda. Como veis, estamos aquí en una situación donde hoy ser testimonio de la verdad, ser testimonio de la fe, pues no va a ser fácil, porque la estructura de la Iglesia ha callado frente, y como estos ejemplos podríamos decir más. Si a esto además añadimos cosas como lo que hemos tenido de 2 papas, eso en la historia de la Iglesia, eso jamás, un papa emérito, que eso es imposible teológicamente hablando, cuando vemos además preguntas muy grandes sobre la renuncia de Benedicto, el nombramiento de Bergoglio, pues son preguntas muy graves que todavía no tienen una respuesta adecuada y que pues todo esto se hace en un totum revolutum que dicen, Dios mío de mi vida, más que nunca tengo que atarme a la tradición apostólica. ¿Y cómo atarme a la tradición apostólica? Porque aquí ser firmes testigos frente a la Iglesia no es porque a mí me parece o porque yo soy más inteligente. No, tenemos un criterio. San Pablo, ¿por qué corrigió a San Pedro? No dijo porque yo soy apóstol y sé más que tú, que me ha enseñado Jesús directamente, no. Porque lo que dices no va con el Evangelio. Por tanto, un criterio para juzgar la tradición apostólica no es el Evangelio. O el mismo San Pablo que le dice a los corintios, dice, vienen unos superapóstoles vestidos de apóstoles y os dicen, os hablan de un Jesús que no es el que yo os he dicho, o de un Evangelio que no es el que os he dicho, y lo toleráis tranquilamente. Y contra eso, esa tolerancia, San Pablo le da un palo fuerte. No se puede tolerar el mal o no se puede tolerar el error sin corregirlo, porque si no uno se hace partícipe de ese mal o de ese error. Es un acto de amor, es un acto de misericordia corregir el engaño, corregir lo falso, corregir lo que no sea. Veis que estamos en un momento delicadísimo. Necesitamos muchísima luz del Espíritu Santo. Y entonces los 2 pilares para mantenernos firmes en este testimonio de Jesús, a mi forma de ver, son el Nuevo Testamento, sobre todo la Biblia, pero sobre todo el Nuevo Testamento, y el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo de Juan Pablo II, que es el último catecismo y que recoge también incluso toda la doctrina del Concilio Vaticano II, lógicamente lo más fundamental unido con toda la fe anterior de la Iglesia. Pues como veis es un momento muy, muy, muy apasionante, muy difícil, y tenemos que hacerlo todo también con la humildad de Elías, del profeta Elías. Me impresiona mucho el profeta Elías porque después de haber matado 450 falsos profetas, huyendo hacia el desierto, se desea la muerte. Y la razón que da, digo, Dios mío de mi vida, esto la tendríamos que decir todos. No soy mejor que mis padres. Que aunque defendamos y seamos firmes en la fe, porque estemos asentados en el Evangelio y en el Catecismo, que lo hagamos sabiendo que no somos mejor que nadie. Que es una gracia del cielo que nos mantenga en ese pequeño resto. Sobre esto que os estoy diciendo, en el fondo, todo este fondo de pensamiento sobre la Iglesia, sobre el resistir, sobre todas estas cosas, podemos pensar que Pablo VI, cuando tiene ese diálogo en el libro con Jean Guiton, y él habla de que la autodemolición de la Iglesia, que en la Iglesia predomina un pensamiento más protestante que católico, pero aunque quede un solo verdadero católico, ahí estará la Iglesia católica. En el fondo, este y otros muchos ejemplos lo podríamos tener ahí presente. Y sobre este campo, pues también no sería tampoco una novedad
porque conviene saber, por ejemplo, San Atanasio, en un momento increíble de la historia de la Iglesia, donde más de 1000 obispos, solo 3 o 4 defendieron la verdadera fe. Los demás negaban nada menos que la divinidad de Cristo. Y al pobre San Atanasio, de 40 y tantos años que estuvo de obispo, 18 los pasó en el destierro porque estuvo perseguido por la propia Iglesia, la estructura de la Iglesia. Y le llamaron de todo al pobre hombre. Desde que rompía la unidad, de que, bueno, pues imaginaos. Y luego es fundamental para la fe. Y luego, ¿qué decir cuando dice esto de la Iglesia sería lo más difícil para nosotros? Porque luego frente al mundo, pues basta ver en qué situación está el mundo hoy. Si estaba mal en el 89, pues tú dices, con solo 2 cosas podemos comprender, o 3, de cómo resistimos frente a todo el mundo, no frente a izquierdas o derechas, o países capitalistas o comunistas, frente a todo el mundo. Y tú dices, pues estamos en una situación mundial que solo con el crimen del aborto, el Vaticano II dice que es un crimen abominable el aborto. En estos últimos 50 años ha habido el mayor genocidio de la historia. Han muerto millones y millones de niños inocentes. Pero además ahora con un agravante, que es doble pecado el aborto, porque con esos restos, en vez de enterrar al difunto, que es una obra de misericordia, porque el cuerpo humano tiene una dignidad extraordinaria y por eso enterrarlo desde siempre. Hubo hasta gente que expuso su vida en el Antiguo Testamento por enterrar a los muertos, y es una obra de misericordia. Hoy se hace con ello pues un negocio, un verdadero negocio. Entonces no es extraño que la Virgen nos diga en el libro en varias ocasiones que la humanidad de hoy es más perversa que la del tiempo del diluvio y que la de Sodoma y Gomorra, mucho más perversa. Si a eso le añadimos, por ejemplo, toda esta cuestión ahora del género, del cambio del género, el otro día me enseñaban hasta 32 banderas hay ahora para la cuestión del género, de la sexualidad diversa, y tú dices, ya que hemos perdido la fe, hemos perdido el sentido común. Y tú dices, esto me lo dicen hace 20 años que va a suceder, y digo, a tan bajo no puede bajar el sentido común, es imposible. Eso sería la muerte del sentido común. Y es lo que tenemos, y es lo que se ensalza, y es lo que se aplaude, y es lo que nos dicen que tenemos que tolerar, porque es tolerable ahora en el mundo de hoy todo vicio, la virtud no, esa es intolerante. Y tened cuidado, porque los que hablan y acusan a los demás de intolerantes, con ese mismo lenguaje, están diciendo que los intolerantes son ellos. No soportan a ninguno que diga lo contrario a lo que ellos piensan. Total, hermanos, que esta última cosa que nos dice la Virgen es muy seria, muy difícil de discernir en las cosas concretas, pero necesario. Y entonces os la leo porque con esto terminamos, que veis que este es un tema que requiere mucho más tiempo y requiere pues mucha más profundidad y requiere pues muchísimo Espíritu Santo. Pero os lo leo porque es muy, muy tremenda. Valientes testimonios para ser en estos tiempos, no mañana, en estos tiempos, valientes testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. La Iglesia en este sentido de estructura que os he dicho. Pues que el Señor os bendiga y el Señor nos ilumine y el Señor nos dé la gracia de permanecer fieles. Que aquello que dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre habrá fe en la tierra, pues que nosotros seamos de los dichosos que tengamos esa fe. Amén.